Hola, ¿qué tal? Una vez más, comprometidos con todos ustedes y sobre todo Javier, que nos va a dar su tiempo, su maravilloso y valioso tiempo para seguir informando de todas estas maravillas que debemos tener en cuenta, aprender y, como él lo dice, practicar, que es lo más importante. Hola Javier, ¿qué más? Qué gusto y gracias por estar una vez más y bienvenido aquí a nuestro programa. No, con el mayor gusto, Sandra. Qué rico poder estar acá nuevamente y continuar contribuyendo, agregando valor a todas esas personas que nos siguen y que cada vez van creciendo, haciendo crecer esta comunidad. Así que Así aquí es, sí. estamos listos para lo que tú digas. A ver qué se te ocurrió para el día de hoy. Pues mira, es algo importante que hablábamos precisamente y es la importancia de cómo nosotros conseguir esos amigos y cómo podemos nosotros influir en ellos. Pero mira que también hablando de amigos, para que ya tú tengas ese tema en este tiempo que es oro contigo, con todos los temas que evacuamos, la importancia también de cómo tener familia, que es importante para que más allá lo manejemos y lo desplacemos de esa manera y poder influir también en nuestras familias. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Por dónde enfocarnos? ¿Cómo dirigirnos? Cuéntanos por qué es importante. Mira, lo podríamos trabajar ese tema tan importante, hagámoslo desde dos puntos, Uh-huh. desde el ser humano y desde la parte organizacional, ¿vale? Por Ok, eso si tenemos perfecto. aquí gente que sea gente del área comercial, gente que sean líderes, etcétera, o gente de ama de casa, etcétera, les va a agregar valor a todos. Si Así lo es. miráramos desde la parte comercial, Sandra, o desde la parte cristiana, podríamos dar dos enfoques. Y mira, que uno puede llevar todo esto sin hablar de religiones, de tal cosa, pero sí de un elemento bonito que es la espiritualidad, es entender que trabajamos con seres humanos. Siempre nos relacionamos con seres humanos. Si lo viéramos desde el concepto comercial, veríamos que es un cliente. Y alguna definición que yo tengo en los entrenamientos de ventas, de gestión comercial, de negociación o de servicio, de experiencia del cliente, es que el cliente es cualquier persona que requiere de ti. Una persona que puede tener una necesidad consciente o inconsciente. Cuando hablamos de necesidad consciente es que la persona la puede expresar y cuando hablamos de inconsciente es que la misma persona ni tiene claro qué es lo que necesita. Si habláramos desde la psicología del consumidor, una necesidad, Sandra, es una carencia de algo, un deseo, algo insatisfecho, que puede ser consciente o inconsciente, ¿vale? ¿Para qué? Ok. Llamémoslo para el campo que estamos viendo, para vivir una vida plena. Entonces, cuando hablamos de las necesidades o de las carencias, la primera necesidad de mi cliente, porque a la final todo el mundo termina siendo mi hijo es mi cliente. Y la gente le dice a uno, ¿cómo así que mi hijo es mi cliente? Te puede cambiar de proveedor si tú no le prestas buen servicio. Si tú no lo tratas bien, si tú no le escuchas, te puede cambiar por droga, por pornografía, por maquinitas electrónicas. Entonces la gente empieza a sorprenderse y a decir, ok, nuestra pareja puede cambiar de proveedor. Y ahí sí le da risa a mucha gente, ¿no? Entonces hay mucha gente que ya los cambiaron y ni se dieron cuenta por qué. Y tiene que ver porque un cliente, ¿qué es lo que compra? Soluciones a sus necesidades. Si nosotros decimos que cuando vamos a un almacén de calzado, cuando vamos a un almacén de ropa, o a un concesionario automotriz, o a una EPS, etcétera, o compramos un tiquete aéreo, nosotros estamos comprando una solución a nuestra necesidad de presupuesto. Hay algunas personas que le van a invertir más, otros menos, una necesidad de calidad. Hay gente que sacrifica calidad por precio o que nos atiendan bien. Hay gente que le interesa que la atiendan bien. Hay gente que hágalo rápido con tal de que me dé buen precio o yo estoy de afán. Entonces, si tú te das cuenta, lo primero que tenemos que entender es que los seres humanos somos diferentes. Y de ahí la importancia de que no nos andemos matando entre unos y otros porque el uno piensa diferente, el otro cree diferente. No, todo lo contrario, en la diversidad está el crecimiento. Y separemos esto de que mujeres, hombres, etcétera. A la final, Sandra, seres humanos con necesidades, con carencias. Entonces, una necesidad es, dime que soy importante para ti. Dime que yo soy suficiente, dime que yo valgo, que yo vivo en tu mente.
Por eso, si te das cuenta, hay mucha gente que te tira el biberón, que te hace pataleta, que hasta te puede golpear, maltratar, pero lo que te está diciendo es, dime que yo valgo, dime que yo soy importante. Entonces, cuando hablamos de que el mayor miedo del ser humano, podríamos decir que es miedo a morir, pero miedo a morir en la mente de otros, porque morir es dejar de existir. Todos vamos a dejar de existir y no sabemos cuánto tiempo nos quede. Muchas veces nos creemos productos infinitos cuando cada día estamos muriendo un poquito. Entonces lo que tenemos que vivir es una vida plena, pero va a ser mucho más plena con esto que vamos a trabajar hoy acá, en una relación ganar-ganar y cultivando relaciones bonitas, relaciones bellas. Entonces lo primero que tengo que entender es que el principal cliente soy yo. Oiga, yo me Así es. presto buen servicio, yo me cumplo, me trato bien. Como le hablas a los demás, te hablas a ti mismo. Como tratas a los demás, te tratas a ti mismo. Por eso ese mandamiento tan importante de amarás al prójimo como a ti mismo, tiene que Ujú. ver con unos elementos bien importantes, y es que cuando hablamos de amor, no hablamos del amor romántico, el amor que yo te digo que me soluciones insatisfacciones mías o que yo estoy esperando si tú encajas con mi modelo y si haces esto es porque me amas, pero si no es porque no me amas. Para Ujú. mí el amor tiene tres elementos claves. Lo primero, empatía, aprender a entender lo que estábamos viendo ahora, Sandra, que hay Sí. gente trans, hay gente bisexual, hay gente homosexual, hay hay Ujú. gente que nació en cuna de oro, hay gente que nació en estrato cero. Eso no nos hace ni más ni menos, simplemente nos hace diferentes. Por lo tanto, podemos pensar diferentes si yo nací en Corea, muy diferente a si nací en Jamaica, o si nací en Haití, o si nací en República Dominicana y al ladito. Ya con eso, así haya nacido en el mismo territorio, ya tengo cultura diferente, creencias diferentes, pensamientos diferentes. Entonces, el primer elemento para operar desde el amor, recuerden, no es el amor romántico, es Ujú. aprender a entender que el caleño piensa diferente al bogotano, etcétera, al costeño, somos diferentes. Entonces, empatía es aprender a entender el modelo mental del otro, y eso no quiere decir que esté de acuerdo, pero por eso yo no te voy a sacar los ojos ni nada de eso. Ven, escucho para entender. Y cuando yo escucho para entender, crezco y amplío mi connotación de sabiduría. Pero cuando yo quiero que el otro encaje, pues va a ser muy grave, ¿no? Porque genero choque. Cuando Sandra no encaja con lo que yo digo, entonces genero choque. El segundo elemento, Sandra, es aprender a ser compasivo. ¿Qué es compasivo? Aprender a entender el dolor del otro, sobre todo Ok. el que nos hace daño. Esas Sí. personas que nos atacan, que nos quieren hacer daño, etcétera, son almas que en su origen nacieron buenas, pero por los mismos sucesos que les han pasado en su vida, etcétera, entran en conflicto. Y el tercer elemento, el más importante para poder influir en los otros, es estar en servicio para ayudarle a la persona a que descubra otra forma de relacionarse con nosotros, a que mire cómo podemos construir una relación ganar-ganar, mucho más valiosa, etcétera. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros somos empáticos, compasivos y lo más importante, estamos en servicio, seguro que te estoy ayudando a encontrar una solución a que a esa carencia de amor propio o a esa petición que tú me estás haciendo, etcétera. Por lo tanto, el influir en las personas implica valorarlos, escucharlos, ayudarles, contribuirles, servirles y nunca, pero nunca, Sandra, ponerlos en pierde. Nunca descalificar a una persona. Hay mucha gente que descalifica a otros diciéndoles que usted siempre ha sido así, igualito a su papá, igualito a su mamá, es que usted no se puede confiar, es que tal cosa. Y lo que estamos haciendo con esos comentarios es que realmente los estamos asesinando un poquito en vida. Y aquí, para poder influir, se trata de ser carismático, de hacer sentir muy bien a todas las personas con la presencia nuestra, en últimas. Que cada persona que llegue a nuestra vida se vaya un poquito más feliz y se vaya reconociendo el gran ser humano que habita en él o en ella. Y de eso se trata. Y si lo hacemos en ellos, pues imagínate, Sandra, que todos los días lo estamos haciendo en nosotros.
Y entonces eso va a generar dopamina, oxitocina, va a ayudarnos hasta nuestra salud, porque vamos a estar viviendo en emociones chéveres, generando un buen ambiente en todo lado. Pero recuerda, el principal cliente somos nosotros y primero lo tenemos que hacer con nosotros. Excelente, mira Javi, con todo lo que tú nos estás indicando, enseñando en este momento, es tan importante realmente estar empapándonos de esta información, de escuchar estos audios que aquí les estamos presentando en nuestras redes, en nuestro medio, a todas las personas que deseen conectarse, que nos siguen, porque mira que qué lindo poder aprender esto y tener como ese diario de vida de llevarlo a práctica, que como bien no es fácil porque como tú mismo lo dices y todos lo sabemos, todos tenemos nuestros conflictos, problemas, etcétera, pero el saber comprender y entender al otro, pues imagínate que nos hace más ameno el diario vivir y así mismo mejora todos nuestros estados de ánimos y tú mismo también lo dices, la salud. Ahora, mira qué importante para que vayamos retomando el tema igualmente y nos enfoquemos por el mismo, es hablar lo mismo que dijiste como cuestión de cliente en la parte empresarial, que es supremamente importante, pero también así mismo verlo en la familia. Porque mira algo que hablábamos en algún momento, y es que cuántos hijos entierran a sus padres más por compromiso que por haberlos acompañado hasta el último momento por amor. Y asimismo muchos casos se dan entre tíos, abuelos, primos, etcétera. Y entonces se pierde parte del amor, de ese afecto, esa alegría, ese buen vivir de familia. Pues creo yo que es importante que tú nos hables sobre eso, el influir en ellos, también en nuestra familia como tal. ¿Qué hacemos, Javier? Mira, siempre para poder influir en los otros, y los verdaderos líderes hacen eso, es tener un propósito claro en la vida. Y si mi propósito es servir, contribuir, dejar huella, dejar un legado, no desenfocarme. Entonces, eso lo va a facilitar. Si yo tengo el enfoque de, a través de estas transmisiones o a través de mi profesión como coach corporativo, agregar valor, ayudar, servir, pues voy a estar muy enfocado en eso, contribuyendo, ayudando, escuchando, dando esa voz de aliento a la persona para que le rompa esas creencias desempoderantes que vienen de su pasado, esos miedos que lo atan, que le paralizan para volverse a enamorar, para meterse en un buen negocio, un emprendimiento, etcétera, para vivir la vida plenamente y vivirla en abundancia. Entonces, eso lo primero es para poder influir en los demás, es tenerlo como propósito de vida. Y segundo, estar enfocado en eso, siempre sirviendo, siempre ayudando, reconociendo, reforzando la autoestima del otro y nunca, pero nunca haciéndoles bullying, ni tratándolos mal, ni regañándolos. Hay muchos jefes que desafortunadamente no están bien entrenados en las empresas y sobre todo sucede mucho cuando las personas no han tenido entrenamiento en liderazgo y los ascienden o llegan como en paracaídas a ese cargo y entonces o son muy ositos de peluche, como yo digo, o son muy autocráticos. El osito de peluche es ese que todo el mundo manosea y nadie le hace caso y termina generando conflicto en su área, en su departamento, en donde se mueve. Pero también esos que son muy autocráticos, esas personas creen que la letra con sangre entra y entonces son muy duros con la gente, chocan, son de esos de bonitas horas de llegar, ¿no? Y regañan, no preguntan. Aquí algo importante siempre es, sobre todo cuando se da retroalimentación, es preguntemos, cuéntame qué te pasó. Llegaste tarde hoy, teníamos un compromiso, una reunión a las 8. ¿Te pasó algo? ¿Estás bien? Cuéntame. Y una pregunta que hace un líder siempre, ¿qué vas a hacer de diferente mañana para llegar con tiempo a la reunión? ¿Ves? Y le ayudo a abrir posibilidades a la persona, etcétera, para irlo construyendo, irlo empoderando e ir avanzando. Pero bien importante, nunca asesinemos a nadie, porque todo lo contrario, lo que la gente está buscando es que le ayuden a tener vida y vida en abundancia. Así es. Entonces, Entonces, la importancia, eso Sandra, ¿sí? perdóname, aplica con nuestros hijos. ¿Cuántos padres se dejan llevar de la ira, del momento, etcétera? Descalifican a la persona. Y hace poco, el sábado, yo estaba en una convivencia de mi hijo Juan Pablo que se va a confirmar. Y en esa convivencia él nos contaba que muchos papás
o muchos niños habían dado testimonio de cosas muy duras que él no creía que un papá hiciera con un niño. Y yo le decía, hijo, en momentos de rabia, desafortunadamente la persona se deja llevar por eso. ¿El problema cuál es? Que como la flecha que mando, esa flecha ya se fue, ya no la puedo devolver con, ay, perdóname, perdóname, y allá llega la madera, abre el hueco, y así pida disculpas y la saque, el huequito quedó. Y muchas relaciones se van deteriorando porque ya tienen muchos huequitos, y peor cuando es con esos seres que nos aman tanto, porque a la final van a estar marcados en sus relaciones con sus parejas, con sus figuras de autoridad masculina o femenina, con todas esas heridas que pudieron haberse dado de los padres como tal, desafortunadamente, porque no somos carismáticos, porque no manejamos la inteligencia emocional, o porque regaño y regaño, repitiendo un patrón de conducta que de golpe mi papá o mi mamá me enseñó, y a la final no es lo que deberíamos trabajar con nuestros seres queridos. Muy Muy bien, genial. nos queda totalmente claro, como tanto en la cuestión, podemos decir, empresarial como también de familia. Ya por tiempo que hacemos unas cápsulas muy buenas, jugosas, concretas, directas, como le gusta a todos nuestros seguidores, tendremos después que manejar otro tema, me parece interesante para que lo tengamos en cuenta en alguna oportunidad, y es cómo también influir en la gente que amamos, que ya lo acabamos de decir aquí, pero también el saber seleccionar a quién nosotros seguir, quiénes son nuestros influyentes. Porque tú sabes que ahorita se habla de influencers, que es una cosa muy diferente, influir es algo totalmente también diferente. Entonces, lo digo porque tú sabes que en la cuestión de jóvenes, que también nos ven y son los dueños de las redes sociales, donde estamos en este momento precisamente, poder llegarles con un mensaje en alguna oportunidad para que lo organicemos de cómo ellos deben seleccionar a sus influyentes. Así que interesante todos estos temas. Muchas gracias, Javier, por habernos hablado hoy de cómo influir en nuestros seres queridos, en nuestra gente, en nuestra familia y en nuestros clientes. Y ahí seguiremos trabajando, agregando valor. Síganos en nuestras redes sociales, aquí se las colocamos. Sandra, gracias por estar acá, gracias por todo ese aporte tan lindo y nos vemos en una próxima ocasión. Comparte esta información con la gente que tú quieras y que sepas que le va a agregar valor. Recuerda, Sandra Penagos y Javier Niño, estamos para servirte. Chao, chao. Chao, chao. Y lo más importante, llevarlo a práctica. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, hagamos eso, Sandra, para terminar. Hoy te pido, coge el teléfono, reúnete con alguien y aplícalo. Escúchale, véndele una solución, sé empático, reconócele, llama a esa persona y pídele disculpas, dile qué tan importante es en tu vida. Y recuerda, si tú quieres tener éxito en tu vida y las personas lo que buscan es comprar soluciones, vuélvete un maestro o maestra vendiendo soluciones con valor agregado que generen ventaja competitiva. Chao, chao. Así es, ya nos vemos. Chao, chao.